Bueno, ¿qué tal chicos? Vamos a continuar ahora con algunos circuitos de implementación de estos conversores de impedancia o de imitancias que vimos que eran los NICs, los conversores de impedancia negativa. ¿Sí? Ya habíamos analizado algunas propiedades, algunos aspectos eh, más a nivel comportamiento desde afuera, digamos, lo que sería el aspecto macro. Ahora vamos a meternos con una implementación, con una red circuital que implementa justamente ese comportamiento y vamos a hacer un poco un camino inverso. Vamos a analizar este circuito para justamente concluir en que tiene un comportamiento análogo o equivalente al del al comportamiento macro que ya estudiamos, ¿sí? A un conversor de impedancia negativa. Entonces vamos a empezar por pensar qué es bueno, en principio vemos que los circuitos son muy sencillos, ¿sí? Son bastante sencillos. Por lo tanto, la pregunta que cabe hacerse es, bueno, ¿cómo puede ser que este circuito tan sencillo no tenga un comportamiento si lo quieren, tan extraño, ¿no? Como es implementar una impedancia en la cual le cambia el signo, ¿no? Es decir, ¿qué implicancia tiene ese cambio de signo? Esa es un poco la pregunta y la intuición que voy a intentar transmitir con esta explicación. Entonces recordemos que la Z de entrada o la Z en el puerto 1 que vamos a ver tenía que ver justamente con una constante, ¿sí? Una constante que por lo general iba acompañado de un cambio del cambio de signo, ¿no? De la carga que pongo en el puerto 2, en este caso ZL, ¿sí? O Z2, ¿sí? Depende de cómo lo llamamos en su momento, como lo quieran ver ustedes, pero el concepto es exactamente igual. Establece una proporcionalidad negativa entre la impedancia con la que yo cargo y la impedancia con la que yo miro en el otro puerto. Bueno, esto habíamos desdoblado estas ecuaciones, habíamos analizado y vimos que justamente traía aparejada una matriz T que tenía ciertas características, a las cuales ya vamos a llegar pronto. Sin embargo, un poco lo que me interesa ahora analizar es qué implicancia tiene esto. La implicancia que tiene es, justamente si hacemos un camino parecido al que hicimos el otro día, es que justamente encontrarnos con un dipolo, ya cambiamos un poco momentáneamente el concepto. Un dipolo que tiene estas características, ¿sí? Donde de alguna manera, no sé qué hay acá adentro, pero en la cual yo soy capaz de imponer una tensión B1, ¿sí? B1, si lo que nos encontramos acá tuviera una carga, ¿sí? Una impedancia Z1, ¿sí? Lo que veríamos es justamente que este dipolo tendría una corriente entrante y uno de esta manera. Ahora, el hecho de que yo justamente tenga una menos Z1, ¿qué va a implicar? Bueno, la implicancia que va a tener, dado que yo estoy excitando con un generador de tensión, es que justamente en vez de tener una I1, voy a tener una I1 de sentido contrario, o una menos I1. Cuestión tal que cuando yo calcule la Z1 que tengo acá, tenga una B1 sobre menos I1 y en definitiva tenga una equivalente menos Z1, ¿sí? Vamos a definir esto Z de entrada para que no se confunda, ¿sí? Una Z de entrada igual a menos Z1, ¿sí? Que Z1 sea lo que yo estoy emulando acá. Por supuesto que esto lo puedo extender al dipolo y reemplazar Z1 por la ZL y llegar a lo que estamos analizando en este momento. Pero en definitiva lo que quiero que vean es que si yo le impongo una tensión, en definitiva lo que tengo es una corriente que sale. Ahora, ¿cuál será el comportamiento de este mismo dipolo si yo en lugar de imponerle una tensión le impongo una corriente entrante? ¿Sí? Si yo le impongo una corriente entrante, este mismo dipolo lo que va a hacer es justamente generar una tensión B1, ¿sí? Cuando yo le imponga esta I1, ¿sí? Y dado que justamente ahora la Z de entrada va a ser B1 sobre I1, la única forma que tengo acá, dado que I1 está impuesta, es que justamente la Z de entrada invierta, es decir, este dipolo de alguna forma invierta B1,
¿sí? De forma tal que yo acá tengo una Z de entrada equivalente a una menos Z1. ¿Sí? Esto es un poco la intuición. ¿Cómo podría llegar a implementar esto? Si tratamos de analizar un poquito más acá adentro, bueno, podríamos pensarlo como justamente este mismo, en el caso de imponer la tensión, ¿sí? Podríamos pensar que luego de esta caja negra, que no sabemos cómo se comporta, va a estar efectivamente la Z1, ¿sí? En ambos casos. Ahora, la pregunta concreta es cómo tengo que hacer yo para que justamente esta I1 que debería entrar cuando yo acá aplico B1, ¿sí? Producto que acá, si acá tengo una I1, acá voy a tener una caída de esta forma. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tendría que colocar yo acá? ¿Sí? ¿Qué tendría que colocar yo entre estos dos bornes para que justamente, dado que acá hay una corriente entrante I1, ¿sí? Aún así, genere una I1 saliente, ¿no? ¿Qué tendría que hacer yo? Bueno, la pregunta de forma tal de emular entre estos dos bornes del dipolo, que es lo que yo quería, una corriente saliente. Bueno, lo que tengo que hacer justamente es que si acá tengo yo B1 volts, ¿sí? Poner acá justamente un potencial más alto de forma tal que esta corriente en vez de venir para acá vaya para allá. Entonces eso es lo que justamente vamos a intentar hacer con circuitos activos. Colocar acá un generador de tensión que tenga el doble de la tensión B1, que esté controlado justamente por la tensión B1. Fíjense que cuando yo acá pongo el doble de la tensión, ¿sí? Lo que hago es justamente producir una corriente I1 que va a ser saliente y de magnitud I1, ¿sí? Que justamente lo que va a emular entre estos dos bornes es justamente una menos Z1. Es decir, de alguna manera yo cargo con Z1 y por alguna red circuital que permita tener este comportamiento, es decir, controlar la tensión que voy a poner en este punto en base a la tensión que yo ponga en este puerto, ¿sí? Si yo logro generar un circuito que se comporte de esa manera, habré logrado el cometido de generar un conversor de impedancia negativa. De la misma forma con el generador de corriente podemos pensarlo de una manera análoga. Entonces tenemos nuestra Z1 que luego de imponer I1 acá va a tener justamente una caída de tensión I1 por Z1 y de la misma manera, ¿sí? Si acá tenemos esta caída de tensión, ¿cómo logramos hacer que justamente acá tengamos una B1 que tenga que sea de valor de esta misma tensión B1, ¿sí? Dado que justamente esto va a ser I1 por Z1, pero que justamente el resultado se hasta acá. Bueno, esto obviamente arroja una conclusión similar a la anterior. Voy a tener que tener acá un generador de tensión, pero dado que acá tenemos I1 por Z1 y que I1 por Z1 sabemos que va a ser B1, bueno, acá vamos a tener que tener nuevamente 2B1, pero con este sentido, ¿sí? Con este sentido de forma tal que cuando recorramos la malla, el sentido dominante es el que impone este generador de tensión, ¿sí? Por lo tanto, el resultado de todo esto habrá sido el de provocar acá una tensión. Es decir, este generador de tensión puede ser perfectamente un generador de tensión controlado por esta corriente, obviamente, ¿no? Pero en definitiva lo que voy a tener que generar acá son 2B1, ¿sí? 2B1, dado que justamente ese es el resultado que queremos lograr. O si quieren 2 y 1 por Z1. Para que justamente acá tengamos B1 pero con el sentido contrario. Bueno, esto es un poco la intuición de lo que tenemos que hacer para lograr el cometido, que es negar la naturaleza, negar imponer un signo negativo de una impedancia conocida que es Z1. Muy bien, dicho esto y de alguna forma planteada la intuición, vamos ahora directamente a analizar los circuitos, ¿sí?
habíamos visto en clase, en las clases de consulta, que justamente estos circuitos basados en operacionales conviene siempre. Acá me gustaría, si estuviéramos en clase, me gustaría decirles que elijan uno para que justamente otro les quede a ustedes para analizarlo, ¿no? Para que tengan para practicar, dado que justamente uno de estos dos, ¿sí? No lo dijimos, pero uno de estos dos va a ser un INIC y un BENIC, que son los que habíamos comentado eh, la clase pasada. Recuerden que justamente el BENIC eh, tenía su explicación en que invertía la relación de corrientes, mientras que el INIC invertía la relación de corrientes, mientras que el BENIC invertía la relación de tensiones. Entonces acá me gustaría preguntarles cuál será el BENIC y el INIC. ¿Sí? Así que pueden ahí comentar a ver cuál es el BENIC y el INIC, les parece a ustedes acá, de estos dos esquemas, ¿sí? Digamos izquierda-derecha. Luego, una vez dicho esto, también me gustaría preguntarles cuál les parece a ustedes que va a ser el INIC y el BENIC. Yo simplemente los voy a analizar, eh, voy a dejar eh, a dejar las matrices T no planteadas, sino que voy a intentar llegar a las ecuaciones que van a determinar esa matriz T, pero no lo voy a decir y también voy a dejar un poco la pregunta desabierta para que también un poco piensen ustedes y los obliguen a tener un rol un poco más activo y no que miren este video de forma pasiva. Así que bueno, en principio veamos lo siguiente. Recuerden que cuando nuestra finalidad es calcular los parámetros T, ¿sí? Cuando la finalidad es calcular los parámetros T, vamos al primer circuito, si les parece. ¿Sí? Vamos a poner este circuito 1. No sabemos si el 1 va a ser un INIC o un BENIC. Vamos a analizarlos de forma absolutamente ingenua. ¿Sí? Les preguntaría también, obviamente, si quisieran que analicemos el 1 y el 2, porque la idea es que uno de los dos también les quede a ustedes, para que trabajen un poco. Así que vamos a analizar, si les parece, el primero, por una cuestión de que empezamos por ese. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que si nuestra finalidad es hallar los parámetros T, tenemos que tener bien claro que justamente las variables independientes en los parámetros T van a ser B1 y I1. ¿Sí? Y a eso es a lo que tenemos que apuntar. A dejar todo expresado de la forma que los parámetros T están definidos. Por lo tanto, vamos a tratar de ver justamente las ecuaciones que gobiernan ese circuito y que nos podrían ser útiles para llegar a conformar todo de esa manera. Vamos a dejar esto con una especie de fronterita acá para decirles que ya queda dictaminado que el 2 le va a quedar a ustedes para que lo analicen, ¿sí? Pero se analiza de una forma muy similar. Fíjense que los circuitos son muy parecidos. Entonces veamos que acá lo primero que podemos ver es que justamente si acá tenemos B1 en el puerto 1, ¿sí? Sabemos que acá tenemos B1 y que obviamente, dado que este operacional como está, asumimos siempre que la realimentación es más negativa que positiva, es decir, que este potencial es más grande que este, ¿sí? Para que esto trabaje de forma en la región que nos sirve a nosotros como amplificador, ¿sí? Como amplificador realimentado negativamente, y que se cumplen todas las hipótesis de un amplificador operacional ideal, entonces podemos decir que esto también es B1. Y si podemos decir que esto es B1, entonces tenemos una primera relación que está clarísima y muy impuesta y muy forzada en el circuito, que B1 es igual a B2. ¿Sí? Y esto parece que ya nos deja en una situación bastante cómoda porque solamente nos restaría hallar I1. ¿Sí? Con saber que es I1 tendríamos el problema resuelto. ¿Sí? Entonces, dado que ya tenemos B1 igual a B2 impuesto por el circuito, tal vez lo que nos conviene ver ahora es que justamente si estos dos potenciales son iguales, no hay más remedio que la caída en R2 y la caída en R1 también tienen que ser iguales, dado que justamente, y ahí vamos a tener una relación interesante entre las corrientes. Fíjense, es decir, la B generada en R1 dijimos que iba a ser I1 por R1 tiene que ser igual a I2 por R2. Recuerden que justamente por acá no se deriva corriente, por lo tanto la corriente I2 circula por R2. Lo que tendríamos que ver ahora son los sentidos. ¿Sí? I2 con ese sentido va a generar un potencial así,
I1 con este sentido va a generar también un potencial coincidente. Por lo tanto, los sentidos son coincidentes, por lo tanto, no hace falta ponerle ningún signo a esta ecuación. Esto es absolutamente correcto. Por lo tanto, luego, lo que nos quedaría por ver es que justamente I1 va a ser igual a I2 por R2 sobre R1. Y fíjense que acá logré el cometido. B1 en función de B2 y 1 en función de I2. Lógicamente, como I2 no tiene el sentido adecuado, puedo forzárselo con un signo impuesto. Si lo fuerzo, necesariamente voy a tener que cambiar también este parámetro. Por lo tanto, fíjense que quedan absolutamente definidos los parámetros t como los definimos en el video anterior. Dijimos que en este caso la relación de tensiones es unitaria, ¿sí? Está impuesto por la topología, y el parámetro d va a ser menos R2 sobre R1. ¿Sí? Dicho esto, parece que ya está un poco contado el final de la historia. ¿Sí? Como ya habíamos adelantado, este es uno de estos dos. Me atrevo a que más de alguno ya se habrá dado cuenta cuál. Por lo tanto, queda claro que este de acá es el otro, necesariamente, o no voy a poner dos veces el mismo ejemplo. Por lo tanto, si este tiene esta forma, recordamos del video anterior que el otro necesariamente tiene que tener la forma complementaria, que va a ser justamente esta que tenemos acá. ¿Sí? Por lo tanto, los invito a que trabajen para demostrar que este circuito, esta red, tiene esta matriz T. Eso posiblemente les venga bien para practicar justamente cómo lograr encontrar esas matrices en circuitos activos. Este es bastante sencillito porque tiene muy pocos nodos, muy pocas relaciones que tienen que plantear, pero estén cancheros con eso. Bueno, y ya después me cuentan cuál es el BNIC y cuál es el INIC, ¿sí?